Un saludo muy cordial para todos los que me siguen en Letras Creativas. Ya estoy aquí, Ariadne Gallardo Figueroa. ¿Por qué estoy por acá? Bueno, porque después de subir el podcast de las llaves a Spotify y comentárselos, y bueno, ahí estamos, eh, creo que ha surgido una idea muy interesante. No les voy a decir quién inspira esta idea, porque yo creo que es una historia que nos llega a todos los humanos. ¿Y por qué lo digo así? Porque simplemente nos hemos dado cuenta de que las redes sociales han impuesto una nueva dinámica en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Mm. Y a partir de ahí, ¿qué impera más? ¿La presencia física o la presencia mental? Entonces, hay una serie de argumentos muy interesantes que, sobre todo hablando de relaciones humanas, pues se impone. Y yo quiero compartir con ustedes pantalla. A ver, vamos a ver en dónde estamos aquí. Ah, claro. Y comentarles, ya voy ahorita en el número 5, la dama de los unicornios. Todos ellos la esperan en el bucólico paisaje. Esto es interesante porque hay una persona del mundo material que de alguna manera llega hasta un sitio donde habita un ser mágico, alentado por encontrar en esa presencia algo especial para él. Y claro que va a encontrar algo especial, pero no va a ser fácil, porque hay muchas preguntas y todas ellas son relevantes para la historia que se teje entre estos personajes. La dama de los unicornios es alguien que se rodea y se protege a partir de ellos, de los unicornios. Los unicornios para ella representan definitivamente el caudal de su creatividad, ¿sí? La creación que ella atesora la ha colocado en cada uno de ellos. Estos corceles son el lugar donde se atesora cada uno de sus pensamientos más creativos. Entonces, es difícil poder mover a esta mujer del espacio que habita y conducirla al espacio material. Uh-huh. Así que bueno, los corceles empiezan a unir al grupo cuando ella invita al caballero a cenar en su recinto. Uh-huh. Y él dice, ¿cómo logra que todos ellos le obedezcan? Y contesta, estimado señor, ellos no son obedientes, se unen a mi esencia como yo lo estoy a ellos. En este paraje no hay subalternos como en su mundo, hay apegos que se han tejido con el paso de los años. Y agrega, el mundo en el que usted vive está acostumbrado a reconocer la carencia. La gente siente un acicate poderoso cuando envidia a otros. Y la razón es que, de algún modo, quiere poseer lo que el otro ha logrado. Pero podría hablar de esto mucho más. Y no está usted aquí para que yo le explique las estrategias de su mundo que debe conocer muy bien. Y bueno, hablando de eso, ella considera que se aleja del mundo y las estrategias del poder. Es el lugar al que ella no pertenece. Y sabe que de eso no le va a hablar al hombre porque por alguna razón él fue motivado para acercarse hasta el lugar mágico donde ella habita. En buena medida, creo que él pensó que iba a encontrar lo que él necesitaba y lo que va a encontrar es algo muy diferente. ¿Sí? Porque ¿qué necesitamos al comunicarnos con un ser álmico? Hay que valorarlo, hay que analizar de qué está hecho y por qué hemos llegado hasta él para cobijar nuestros más profundos sentimientos. Suena interesante, ¿no? Bueno, la historia se teje a partir de esa pregunta. ¿Qué tanto lo que deseamos es lo que necesitamos? ¿Y qué tanto necesitamos lo que deseamos? Y con esto los dejo por aquí. Espero que me sigan. Claro, ya saben que
Estoy en Mi Mundo en Palabras, en Letras Creativas. Aquí está Letras Creativas y probablemente la historia la pueda yo hacer un podcast más adelante. Por el momento, les invito a que la sigan. Va en el número 5. Y con esto me despido de todos ustedes, agradeciéndoles su compañía y claro, invitándoles a que me den sus likes. Agradezco mucho sus likes. ¿Ha gustado esta historia? He visto que se elevan las cifras de lugares donde la están leyendo y eso es muy agradable, muy agradable. Así que, bueno, ahí me ven a las espaldas escribiendo en las libretas, esas libretas que siempre nos acompañan a todos los escritores, que no podemos dejar de compartir en ellas los más profundos sentimientos y argumentos que nos van a ayudar a continuar el trayecto. Así que hasta pronto y claro, me despido. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa.